Y se terminó la mentira de Portugal en este mundial. Se terminó la historia de el equipo a temer. Ojo con Portugal, ojo con esto, ojo con aquello. Hoy se acaba de terminar esa ventana de humo que tanto he dicho en videos anteriores y Portugal se acaba de quedar afuera del mundial. Y lamentablemente se acaba de terminar la época de un jugador histórico. Se acaba de terminar una era. Se acaba de terminar de escribir un libro que va a quedar para la historia del fútbol. Porque Cristiano Ronaldo jugó su último partido oficial en los mundiales. Y desde lo histórico es triste. Desde lo histórico te da nostalgia. Y podemos ahondar muchísimo en ese concepto. Pero la realidad es que Portugal ha decepcionado. Portugal no ha estado a la altura de lo que se preveía. Y lamentablemente, yo esto lo puedo llegar a categorizar como un fracaso. Y tengo mis motivos para decirlo. Porque tenés de referente a uno de los mejores jugadores de la historia como Cristiano Ronaldo. Tenías un mediocampo que volaba. Tenías una buena defensa. Y podías ir. Y podías llegar a marcar un buen mundial. Y pasaste la fase de grupos con muchas dudas. Con un Cristiano que estaba entre la espada y la pared, que no aparecía. Que apareció solamente con Uzbekistán y contra Croacia de penal. Y después, nulo. Poco participativo. Y el equipo termina dando un papel el cual es para repreguntarse muchas cosas. Muchas cosas. Y se termina quedando afuera a manos de una España que le supo leer el partido. Supo cómo confrontarlo. Supo cómo combatir ese bloque bajo defensivo que planteaba Portugal. Supo ser inteligente en cubrir todos los espacios, en dejar jugadores para las contras. Supo romper líneas. Y ya vamos a analizar el partido más detenidamente. Pero España lo ganó estratégicamente. Quizás no fue un show de goles como se podía llegar a prever desde un principio. Porque vos lees Portugal, España y decís va a ser un partidazo. Pero estos partidos fueron de los típicos que se gana desde lo mental más que desde lo físico. Más desde pensar cómo combatir al rival. Y España supo cómo hacerlo. Y dejó afuera a Portugal en una cita la cual podía llegar a ser consagratoria y termina siendo menor de la talla. Lo que me decepcionó Portugal, porque yo decía, es un rival a vencer en caso de que toque en una llave de Argentina. Es un rival complicado. Ojo con Portugal. Y mientras iba pasando los partidos, mientras iba pasando la fase de grupos, no me transmitía peligro. No era un equipazo. Y yo voy a decir algo que quizás pueda ser polémico para muchos o que muchos me puedan llegar a coincidir. Pero Cristiano Ronaldo fue uno de los problemas de Portugal en este mundial. Y les comento por qué. Porque si se dan cuenta, Cristiano es uno de los referentes. Pero el equipo no siente a Cristiano Ronaldo como ese referente, el cual tenerlo como ¡fua, loco! Cristiano Ronaldo. El mismo Joao Neves declaró en un postpartido de que Cristiano Ronaldo para ellos es uno más. Y por su parte Cristiano Ronaldo no lo veía que estaba tan incluido en el equipo. Cuando hablaba a los compañeros
miraban para otro lugar. No le pasaban tanto la pelota o no lo tenían como ese referente. Y cuando no tenés un equipo que juega para vos, que encima Cristiano Ronaldo siendo 9, que no es 9 nada natural, él siempre jugó de extremo por izquierda, no le llegaba tanto a la pelota, cuando tuvo que pegar pegó bien, pero después se lo veía apagado, el equipo no lo acompañaba, y eso quieras o no te pesa negativamente en el equipo. Cristiano Ronaldo fue un líder negativo para este Portugal. Desde lo futbolístico, no hay duda que cuando tuvo que pegar, como dije recién, pegó los 2 goles con Uzbekistán, el gol con Croacia, pero después no tuvo tantas apariciones. Y porque yo sostengo que también Portugal se creyó un poco más que el Cristiano Ronaldo, cuando todos tenían que estar a la par. Y se terminó formando un equipo dispar por todos lados, con rendimientos que decepcionan. Vitinha, que vale 120 palos que juega en el PSG. Este mundial fue un desastre. No apareció, no destacó. Bruno Fernández es el que puede llegar a zafar dentro de todo esto. Pero después miro los nombres y el que más se destacó, ponele, de la defensa, Nuno Méndez. Hoy jugó un partidazo que cuando salió, España entró por todos lados y Portugal se desestabilizó. Joao Neves también, muy flojo. Pedro Neto. Cristiano Ronaldo, ya lo dije. El que también jugó un gran mundial fue Rafael Leao, que no entiendo por qué arrancó siempre desde el banco. Cuando se jugaba de titular o lo metían con más tiempo, podría haberle aportado muchísimo más a este Portugal. Y realmente, Portugal termina con una cara bastante doblada. Y con rendimientos, como dije recién, individuales que terminan decepcionando y que desde lo colectivo tampoco suma. Porque Portugal tampoco jugaba claro. Tampoco se esclarecía mucho su método de juego. Y hoy contra España defendió, atacó en ciertos momentos del primer tiempo. En el segundo poco y nada. Pero no terminó siendo punzante, peligroso, ofensivo, vertical. Y termina quedando eliminado con esta cara bastante pobre. Y España termina aprovechando toda esta crisis de Portugal. Termina aprovechando este partido. Porque sabía que no se estaba enfrentando a una Portugal que te genere algo por demás. España, como dije antes, termina jugando un partido inteligente con un Rodri que en este partido se lució y que fue el rey de la mitad de la cancha, manejándolo de pie a pa. Y déjenme decirles que en este partido lo ganó Luis de la Fuente con los cambios, con Ferran Torres y con Mikel Merino. Con esos 2 cambios, España ganó el partido y es todo mérito de Luis de la Fuente. Con un Baena que jugó muy bien. Oyarzabal tuvo 2 oportunidades. La primera del primer tiempo que estuvo solo frente a Diogo Costa y que se la perdió, que fue en el minuto 7 del primer tiempo. Y no termina siendo un partido tan efectivo. Dani Olmo jugó un gran partido también. Y del que quiero hablar también, que es preocupante, es de Lamine Yamal. Todavía no apareció Lamine Yamal en este mundial. Todavía no lo vi lucirse, no lo vi resaltarse. No vi que haya sido el mismo Lamine Yamal que en Barcelona. Hoy fue un partido flojo de Lamine Yamal. No sé si va a sorprender en los próximos partidos. No sé si va a sorprender en el próximo partido, ya sea contra Estados Unidos o contra Bélgica. Pero termina siendo, por ahora, una participación bastante pobre de Lamine Yamal. Y no es
el que pensábamos desde un principio. Y como venía diciendo, Ferran Torres entró muy bien y España aprovechó la salida de Nuno Méndez y atacó por el lado de Nuno Méndez, porque hasta cuando salió, Nuno Méndez había hecho un partidazo. Y salió y entraron por ahí. Entraron por ese lado y a Portugal lo desestabilizó. A Nuno Méndez lo reemplazó Semedo. Que Semedo fue rápido, fue físico, pero no fue lo mismo que Nuno Méndez. Lamine Yamal le ganó muy bien. Después entró Dalot también, que jugó bastante bien. Pero los cambios en ese sentido fueron tarde porque España supo pegar desde ese lado. Y Ferran Torres fue el autor de la asistencia y Mikel Merino posicionándose de 9 cuando él siempre suele jugar casi más atrás del 9, termina oficiando de delantero y termina dando el gol de la victoria. Y Luis de la Fuente se lució con estos cambios e hizo que España pase a los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Y vamos con la cronología del partido. En el minuto 7, como dije antes, un gran pase de Dani Olmo a las espaldas de tanto de Veiga como de Díaz. Y Oyarzabal queda solo frente al arquero y trata de colocarla en el segundo palo por el suelo y termina pegándole afuera, perdiéndose una oportunidad casi única para ponerse en ventaja. Después, tanto el primer tiempo como el segundo y en los cooling breaks no hubieron tantas oportunidades. Cristiano Ronaldo tuvo un centro que cabecea Joao Félix y que él la termina punteando y que Unai Simón, termina volando y la termina agarrando de forma heroica porque casi fue un golazo de Cristiano y termina manteniendo el arco en 0. Y después, con los cambios, España se empezó a acomodar un poco más, empezó a adelantar líneas, fue mucho más vertical, rompiendo esa barrera que tenía Portugal en el mediocampo, rompió muchísimas más líneas. Y así, en una falta en el minuto 90, una jugada por adentro, el mediocampo de Portugal era una autopista, pasaban todos. Y en una jugada colectiva muy buena, le queda la pelota a Ferran Torres, que se la pasa a Mikel Merino en un buen hueco y la termina colocando en el primer palo de Diogo Costa y termina sentenciando el partido. Y gran partido también de Diogo Costa, que en el primer tiempo sacó un pelotazo a mano cambiada que había salvado en ese momento a Portugal, pero en este gol quedó mal parado y Mikel Merino la puso en su palo izquierdo, en su palo derecho, y termina ganando este partido, sentenciando a Portugal. Y lo cierto es que España pasa a los cuartos de final y pisa firme como candidata. Sigue mostrando el mismo papel. Quizás no luciéndose del todo, pero siendo estratégico e inteligente. Termina siendo inteligente contra esta Portugal que no te fue tan punzante, no te fue peligrosa. Y lo jugó con esa mentalidad. Y termina ganando con un gol casi agónico. Aunque España tampoco se lució, pero pegó cuando tenía que pegar. Y Portugal termina eliminada de este mundial, siendo a mi punto de vista un fracaso por lo que se preveía desde un principio, por los bajos rendimientos, por el mal funcionamiento del equipo y con la tristeza de que se despide Cristiano Ronaldo de las participaciones mundialistas y que va a quedar pendiente en su vitrina tener una Copa del Mundo. Espero que les haya gustado esta reacción. Los invito a que den like y a que comenten qué les pareció este partido y qué les pareció mi reacción. Los voy a estar leyendo a absolutamente todos.
porque este partido fue bastante picante, así que los voy a estar leyendo a todos los que comenten. Los invito a que se suscriban para llegar a la meta final del Mundial, que son los 1500 suscriptores, que lo veo complicado, pero confío a que podemos llegar mínimamente a los 1300. Y si no son 1300, lo bajo un poquitito a 1200. Así que los invito a que se suscriban y para que tampoco se pierdan ninguno de los contenidos del Mundial. Y me ayudarían mucho con un like, porque cuesta hacer los videos, editar y toda la bola, y es un esfuerzo gigante que vengo haciendo desde que comenzó la Copa del Mundo. Así que les agradecería mucho que me apoyen con un like, que lo voy a agradecer demasiado, y si se suscriben también. Nos estamos viendo en una próxima reacción y nos vemos mañana con Argentina, Egipto y Colombia contra Suiza. Se define si Argentina avanza y un posible rival, perdón. Nos vemos en una próxima reacción. Chao.